Bienvenidos a este programa Legado y Vivencias, conversando con 3 exgobernadores. Hoy llevamos a sus hogares la figura de un gran puertorriqueño muy querido por todos nosotros, que no tan solo ha contribuido a nuestro desarrollo social y económico, sino que ha sido un asiduo promotor del arte, la cultura y la música. Nacido el 17 de febrero en 1904 en Ponce, tenemos con nosotros aquí a don Luis Aferré. Nos acompaña también el licenciado Rafael Nadar Arcelay para esta entrevista. Bienvenido, don Luis. Muchas gracias por tenernos aquí. Tanto gusto, Ana. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes en esta oportunidad para dirigirnos al pueblo de Puerto Rico sobre una cuestión tan interesante como la historia. Definitivamente, don Luis, que usted tiene una historia muy bonita y muy larga que contarnos. Particularmente, vamos a empezar hablando un poquito. Usted se graduó en el 1924 de Massachusetts Institute of Technology, MIT por su acrónimo en inglés, ¿no? Correcto, sí. Y también simultáneamente estudió en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, donde se graduó en piano avanzado. ¿Es correcto, verdad? Sí. Esta combinación de ciencias y piano, ¿cómo surge? Bueno, eso es muy interesante. Y yo quiero que señalar esto porque el pueblo de Puerto Rico necesita cultivar esa dualidad de arte y ciencia. El arte es tan importante o más importante que la ciencia, porque el arte nos ayuda a vivir internamente con tranquilidad y con sosiego. La ciencia nos ayuda a mecanizar y a resolver los problemas prácticos de la vida. Pero si no hay un balance entre la ciencia y el arte, el hombre vive una vida de ansiedad. Yo diría que a través de su vida usted ha promovido y ha proyectado esto mismo. Cuando estaba en la gobernación, por ejemplo, usted también promovió la música, la cultura, realizó conciertos. Yo me crié en Ponce, que es la ciudad criolla de Puerto Rico, en donde estaba concentrada la cultura puertorriqueña durante el siglo XIX. Y por lo tanto me crié en un ambiente en el que había esa mezcla interesante de la cultura junto con los progresos tecnológicos. Por eso mi padre, que era ingeniero, pues me quiso mandar a MIT, que es la mejor escuela de ingeniería de Estados Unidos, y yo con mucho gusto, pues me encantaba la ciencia, me encantaba la ingeniería. Pero al mismo tiempo, mi madre, que quería que yo estudiara música, empeñó en que yo también fuera al Conservatorio de Nueva Inglaterra en Boston. De manera que yo fui a estudiar en Boston a los 20 años de edad, ambas carreras, la música en el conservatorio y la ingeniería en MIT. O sea, don Luis, que verdaderamente esto no es casualidad, como han pensado muchísimas personas, sino que no tan solo usted lo lleva como pasión, la ciencia y el arte, sino es un legado de su familia. Sí, definitivamente es un legado de mi familia que yo heredé y que me di cuenta de lo importante que era y me ha servido para vivir una vida equilibrada. Porque la vida, equilibrar la vida es lo más importante. No solamente vivirla, hay que saberla equilibrar. Don Luis, comentábamos antes de ir al aire con este programa, le comentaba yo una experiencia de cuando era niña que lo vi tocando piano en casa de mi abuela. Y eso me llevó a mí a tener el deseo de tocar piano. ¿Sucede esto? ¿Ha tenido una experiencia usted similar? ¿Alguien se le ha acercado? Yo, eso me satisface mucho, porque yo creo que yo le di al arte en Puerto Rico un respeto mayor que el que se le tenía. Se le quería por los músicos, se le quería por la gente corriente, pero no se habían dado cuenta todos los niños que el arte era importante, porque creían que los artistas eran gente rara, que no eran gente normal. Claro. No había el respeto que hay hoy día tal vez por los artistas. Cuando yo, siendo gobernador de Puerto Rico, toqué un concierto a una sala de niños por televisión, esos niños, entre ellos tú, se dieron cuenta de que ser gobernador y ser artista eran dos cosas que eran completamente compatibles. Que no había, que todo lo contrario, que ser artista era algo que era dignificante. Y de ahí en adelante, pues yo seguí estimulando el desarrollo de las cosas artísticas. Yo desde niño, cuando me fui a Boston a estudiar, pues iba con la impresión de conseguir para Puerto Rico ciertas cosas. Una de ellas es un museo. Cuando yo llegué a New York en el año 19, lo primero que hice fue ir al Museo Metropolitano, a visitar el Museo Metropolitano. Gran museo. Y allí me encanté,
porque en Puerto Rico no había pintura entonces, excepto la de Campeche y la de Oller, pero esos eran los pintores latinos, pero gran pintura europea no la había en Puerto Rico. Yo me salí de allí con el deseo de que algún día en Puerto Rico hubiera un gran museo. Y fui entonces a estudiar en Boston, en donde me fui interesando en el desarrollo de los museos, visitando el Museo de Boston, que era un gran museo, y otras actividades más de esa naturaleza, junto con la música. Así es que toda mi vida giró alrededor de los dos centros. Don Luis, y venga acá, a mí siempre y a las personas que les he comentado que Ana Grecia y yo íbamos a hacer esta entrevista con usted, ¿cuándo es que verdaderamente entra en usted el servicio público? Porque las artes, pues obviamente han estado presentes en su vida desde su niñez. Y obviamente por lo que usted describe es parte fundamental de su desarrollo de niño y de joven y de adulto. El servicio público fuera de ese deseo de llevar las artes a Puerto Rico. Pues sencillamente cuando yo fui a estudiar a Boston, estudié en una ciudad sumamente culta, una ciudad que era la cuna de la democracia americana, y por lo tanto me empapé de los valores democráticos de la vida, de la importancia de la democracia. Y cuando vine a Puerto Rico, pues vine con el deseo de ayudar en todo el desarrollo democrático de Puerto Rico. Por ese motivo entré en política en el año 36, cuando vi que en Puerto Rico podíamos contribuir al bienestar en general participando en la política. Porque yo no creo que en la política, en la democracia, una persona tiene que ser un político permanente. Puede entrar en la política, dar su servicio y volver otra vez a la vida privada. No, ciertamente nos ha expresado que desde joven, o sea, cuando estaba en Boston, pues ya tenía un interés de hacer algo por Puerto Rico, menciona el museo, obviamente, pero obviamente se tenía que dar también una transición, había que crear, o sea, llevaba el Partido Popular Democrático, llevaba 28 años en el gobierno, o sea, ¿cómo entonces damos esa transición? Eso fue lo que me preocupó, porque yo desde niño pensé que Puerto Rico tenía que estarse orientando hacia su integración con la nación americana, no en perder su cultura, ni su realidad, no. Es que la democracia era esencial para el desarrollo de Puerto Rico. La democracia al estilo de Estados Unidos. Puerto Rico es la única colonia de España que nunca ha tenido un dictador. Y no ha tenido un dictador nunca porque cuando llegaron aquí las fuerzas americanas no vinieron con ametralladoras, sino con una regadera de escuelas. Y se empezaron a hacer las escuelas públicas de Puerto Rico que no existían antes del 1900. Y en esas escuelas públicas me eduqué yo. Cuando yo fui en Ponce, la primera escuela pública, en el año 1908. Y ahí aprendí inglés desde niño. ¿A los 4 años? A los 4 años. Y porque era muy interesante aprender inglés de niño. Y recuerdo que todos estábamos deseosos de aprender inglés bien, porque pensábamos que sabiendo inglés teníamos abiertas las puertas de Estados Unidos, de la gran democracia americana. Y así ha sido. Nosotros, los que fundamos el progreso de Puerto Rico, fue antes del 38. Después de que el Partido Popular vino en el 38. Pero cuando llegó el Partido Popular, ya estaba creada la generación que le dio a Puerto Rico su progreso. Los Antonio Luchetti, con el que desarrolló todo el tiempo de Guayama, las escuelas públicas de Puerto Rico, que había la friolera de 33.000 salones de clase en Puerto Rico en el año 1914. De nada, en el 900, a 34.000 salones de clase. Definitivamente que vienen a aportar mucho a nuestro desarrollo de Estados Unidos, eso está escrito en la historia y se ha hecho, y el Partido Nuevo Progresista ha fomentado ese cuando me di cuenta que nos estaban apartando del camino hacia la integración, hacia realizar la ciudadanía completa, que era la estadidad. Para mí la estadidad era la forma de realizar la ciudadanía americana completa en Puerto Rico y nuestra democracia, afirmarla, asegurarla. Lo que entra en política. Fíjense, don Luis, a mí, por sus palabras, rápido me viene el sentir suyo de terminar sus estudios, de haber participado en Boston en un proceso democrático que lo impactó. Dos partidos fuertes, el republicano y demócrata en Estados Unidos, y llega a Puerto Rico y trata de traer ese sabor a democracia
para que fluya sin lugar a dudas la democracia puertorriqueña a lo que ha llegado en el día de hoy, que es asombroso el proceso y la transformación de Puerto Rico. Pienso yo que eso es lo que lo movió inicialmente. Exactamente. Cuando yo entré en la política me di cuenta que se estaba reorientando a Puerto Rico en una dirección mala, separándonos del principio democrático que dominaba la política americana, que era la política de varios partidos que podían competir por el poder para dirigir la nación. Pero en Puerto Rico no, en Puerto Rico se estableció desde el principio del 1932, una corriente separándonos de ese camino. Y yo decidí entrar en política entonces. Y en el 36... ¿Y en el 36 en qué momento entra? O sea, ¿en qué sentido entra en la política en el 1936? Pues en el 36 yo ayudé al desarrollo del Partido Republicano entonces y ingresé en la campaña asistiendo a ella y por supuesto después recuerdo que para asegurarme de que Puerto Rico tenía, entiende, el deseo de ser un Estado, pues hice una encuesta, ¿entiendes? Con unas compañías que conseguí en Washington para buscar cuál era el sentir de los puertorriqueños. Me di cuenta que en Puerto Rico querían mantener la ciudadanía americana sin perder la cultura puertorriqueña. Bueno, el asunto del estatus se ha estado ventilando ya entonces hace 70, 80 años atrás. Sin embargo, no es hasta 1967 que se funda el Partido Nuevo Progresista. Porque ¿Cómo se da eso? Ya para el 67 había estado gobernando el Partido Popular desde el 38, que se crea en el 38, porque no había Partido Popular antes del 38, pues el Puerto Rico se hizo antes del 38. Exacto. Los populares empiezan en el 38 y entonces empiezan a desviar, apartándonos con este invento del Estado Libre Asociado del camino trillado de la democracia americana, que es la estadidad, porque no hay tal cosa como Estado Libre Asociado dentro de la Constitución americana. Y cuando yo veo ese peligro, entonces me lanzo como candidato en el año 40, alcalde de Ponce. Me dieron una pela tremenda, pero eso no me hizo cambiar de parecer. No le hizo parar. Sino que ahí empecé a luchar con mayor ahínco para ayudar a Puerto Rico a orientarse correctamente por el camino que le ha permitido, dentro de todo un conglomerado de naciones latinoamericanas, mantener la libertad de la democracia en Puerto Rico. Y esa lucha, ¿cómo fue preparar para que la gente votara, cambiar la opinión de las personas, fundando el partido en el 1967 y en el 68 ya habían unas elecciones? Bueno, ¿Cómo fue ese proceso? Durante 20 años yo estuve hablando y orientando. Y poco a poco fui cultivando, por ejemplo, el sentido de responsabilidad social, que eso es muy importante en una democracia. Tiene que haber sentido de responsabilidad social. Nosotros creíamos que era importante que Puerto Rico se le hiciera justicia a las casas que eran más necesitadas. Y eso había que hacerlo a través de un proceso democrático. No podía ser por un solo partido. Y además, teníamos que liberar la política de Puerto Rico del control de un solo partido, que estuvo en manos de un solo partido durante casi 30 años, ¿entiendes? Hasta que yo en el 67 me decido a fundar el nuevo partido, Nuevo Progresista. ¿En qué contexto se da la fundación, para nuestros amigos que comparten esta entrevista y para la historia? ¿En qué contexto es que se da el fundar el Partido Nuevo Progresista, con anterioridad a la fundación, el plebiscito y demás? Bueno, cuando yo participo en Washington en la reunión del Comité de Estatus, y entonces se aprueba una ley, la ley 600, que nos permite tener un plebiscito. Se va a dar en Puerto Rico entonces un plebiscito para que Puerto Rico escoja entre la estadidad y el Estado Libre Asociado o la independencia. Yo naturalmente, aunque participaba en el Partido Republicano en aquel entonces, creía que teníamos que estar presentes en ese plebiscito. Mi otro compañero en el partido no creía eso. Y ahí fue que vino la diferencia de criterio, en la cual yo dije, no, yo no permito que se haya en Puerto Rico un plebiscito sin que la estadidad esté debidamente representada con funcionarios de colegio que aseguren que hay
Y ciertamente participó. Y entonces participamos y rompimos la barrera. Y al participar, la gente de Puerto Rico se sintió liberada. Recuerden que aquí había las famosas parcelas. Las parcelas eran un engaño, porque las parcelas eran dándole a la gente un sitio en que vivir sin título. Sin título, sí. Pero eso no les permitía sentirse libres. Se sentían siempre que estaban agobiados por un gobierno que los tenía aprisionados dentro de eso. Y eso había que romperlo. Y ese fue, por ahí empecé yo, de cómo darle el título de propiedad a los parceleros. Don Luis, sin embargo, cuando usted asume la gobernación el 3 de enero de 1969, si mal no recuerdo haber leído, usted enfrenta una serie de problemáticas. Usted se encuentra con que ha ganado unas elecciones, el Partido Nuevo Progresista ganó San Juan, Arecibo, Fajardo, Ponce, Caguas. Sin embargo, de los 76 municipios, el Partido Popular Democrático gana 46 y la legislatura. ¿Cómo usted puede lidiar con una situación tan difícil en ese momento? Por mi experiencia en Boston con la democracia americana, me di cuenta de que era importante la tolerancia dentro de los partidos, de manera que pudiera haber un partido que fuera dividido el gobierno. Y por primera vez hubo en Puerto Rico un gobierno dividido cuando yo asumí la gobernación. En el 68 yo perdí el Senado, gané la Cámara y gané la gobernación. Y ganó a San Juan con Carlos Romero Barceló. Y gané a San Juan con Carlos Romero Barceló como alcalde, como candidato a alcalde. Pero eso me permitió entonces funcionar con una legislatura dividida. Y yo, con el respeto que le tengo a la democracia y a la libertad de pensamiento, pues nunca traté de imponer, sino traté de convencer. Y fuimos convenciendo, pero conseguimos el bono de Navidad, por ejemplo, que es una forma... Fue uno de sus logros, eso fue la primera vez que se instituye el bono de Navidad, lo hizo usted. Eso era muy importante porque era una forma de darle a las personas que eran víctimas de las necesidades de Navidades, para comprarle regalos a sus hijos, una pequeña ayuda para poder llenar ese deseo que tenemos todas las personas. Y también, por supuesto, le dimos el voto a los jóvenes de 18 años. Había unos salarios muy bajos a los maestros y a los policías, y yo rompí esa tradición y aumentamos los salarios de los maestros y de los policías. Eso es correcto, recuerdo eso muy bien. Don Luis, el voto de 18 años, de bajar de 21 a 18, recuerdo que le trajo problemas, porque no todo el mundo en su partido compartía la filosofía de que el joven de 18 años estaba preparado para participar